Fundamentalmente la esclerosis múltiple está dentro de lo que nosotros denominamos enfermedades autoinmunes, es decir, nosotros sabemos que cuando hay una agresión, ya sea por un virus, por una bacteria, el organismo reacciona contra ese virus, contra esa bacteria, tratando de rechazarla y tratando de vencerla. En este caso, el organismo reacciona contra el propio organismo y en el caso de la esclerosis múltiple, reacciona contra el sistema nervioso central y la médula espinal, fundamentalmente atacando la vaina protectora que justamente protege a los axones y a las prolongaciones de las neuronas, que es la mielina, es decir, que recubre las fibras nerviosas y entonces causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. Esa es la causa fundamental de esta enfermedad. ¿Puede darse en grandes y chicos? Sí, por lo general, en la edad de comienzo siempre en la adolescencia o en la juventud. Es muy raro que aparezca en el adulto mayor, prácticamente no existen casos. La mayoría de los casos no es en los chicos, sino que después de los 18 años puede comenzar la enfermedad con diferentes síntomas, por supuesto. ¿Cuáles serían esos síntomas para poder ir detectándolos? A esta enfermedad se le llama la gran simuladora, porque puede producir síntomas y signos diferentes de una persona a otra y durante el transcurso de la enfermedad, según donde se ubiquen estas que nosotros llamamos placas de desmielinización, es decir, donde se ubique la lesión de la mielina. La mayoría de los síntomas a menudo afectan el movimiento, producen sensación de adormecimiento, de hormigueo, lo que llamamos parestesias, en una o más de las extremidades, por lo general tomando un lado del cuerpo. También produce unas sensaciones de descarga eléctrica, se llama signo de Lermit, cuando el paciente mueve la cabeza, cuando estira el cuello. Se acompaña de temblores, de falta de coordinación o de marcha inestable, y también fundamentalmente de trastornos en la visión, porque produce una neuritis óptica, una lesión del nervio óptico, produciendo disminución de la agudeza visual y a veces ceguera. Y en otras ocasiones, lesión de los nervios que mueven los ojos, produciendo lo que se llama una visión doble o diplopía. Entonces, como vemos, las características y los síntomas de la enfermedad son muy variados dependiendo del lugar donde ataca la enfermedad. Doctor, ¿qué tratamiento tiene esta enfermedad? Bueno, el tratamiento es variable. Esta es una enfermedad que cursa por lo general en lo que nosotros llamamos el periodo de brote y remisión. Aunque existen otras variantes donde el paciente comienza con la enfermedad y sigue evolucionando en forma permanente y en forma prolongada. Es decir, cada vez se va lesionando más y va evolucionando la enfermedad para peor. En otros casos se produce una sola crisis y el paciente queda con esa crisis nada más. Y en el caso más frecuente son crisis donde hay un brote, donde por ejemplo el paciente pierde la visión de un ojo, supongamos. Con el tiempo eso mejora, pero deja una secuela. Pasa un tiempo y aparece otro síntoma, como por ejemplo una pérdida de fuerza, una paresia, una hemiplegia. Entonces eso se recupera y aparece otro brote. Entonces, bueno, es una enfermedad que por lo general produce lo que llamamos brotes y remisiones. Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento es muy variable. Siempre, desde hace algunos años, el tratamiento se hace con una droga llamada interferón, que actúa aumentando la inmunidad de las células, disminuyendo la inmunidad de las células contra el propio organismo, y últimamente hay trastornos médicos especializados que son de última generación, que han comenzado se han desarrollado a partir del año 2019 y producen un mayor beneficio. Y por lo general, antes siempre se recurría a las inyecciones, ahora actualmente el tratamiento es por vía oral. Y no hay que olvidar también el tratamiento que es muy importante, que la gente olvide también, que no lo tiene muy en cuenta, que es la rehabilitación. La rehabilitación es fundamental para tratar de rehabilitar todas aquellas secuelas que han quedado de la enfermedad. Es una enfermedad que se produce más frecuentemente en mujeres y, como dije antes, es más frecuente en edad joven.
por lo cual requiere mucha atención porque produce muchísima discapacidad. Conozco un caso en el que la persona fue diagnosticada en primera instancia por como que tenía vértigo. ¿Es parecido, puede ser parecido al vértigo? Sí, en muchísimas ocasiones debutan con un síndrome vertiginoso porque afecta a lo que nosotros llamamos el laberinto. El laberinto son una serie de canales semicirculares que al mover la cabeza se van moviendo dentro del laberinto. Dentro de esos canales circula un líquido, la endolinfa, y dentro del líquido hay piedritas. Cuando uno va girando la cabeza en las diferentes posiciones, esos canales que están entrecruzados se van movilizando y van regulando el equilibrio porque tienen conexión con el cerebro y con el cerebelo. En estos pacientes se altera eso y debutan muchísimas veces con un síndrome vertiginoso que se refiere fundamentalmente a sensación de giro. Sí. Cuando las cosas giran o cuando uno gira o cuando tiene sensación de traslado. Eso es lo que es el vértigo, que es diferente al mareo tradicional, que es la sensación de inestabilidad o la sensación de embotamiento, por ejemplo. Los famosos otolitos. Los otolitos, exactamente. Sí. Esos son los que regulan. He tenido la mala suerte de padecer vértigo en algún momento y es bastante feo. O sea que se puede confundir o, digamos, puede ser algo previo a que llama la atención, digamos, como para percibir esta enfermedad. Sí, en un paciente joven que debuta con un síndrome vertiginoso, o es un síndrome de Meniere, que tiene casi exclusivamente estos síntomas, o puede ser también una esclerosis múltiple o alguna alteración dentro del cerebelo, por ejemplo, que no sea una esclerosis múltiple, pero que sea otra enfermedad degenerativa. O sea que el vértigo es digno de estudio siempre, hay que saber cuál es la causa fundamentalmente del vértigo, y para eso hay que hacer determinados estudios neurológicos, ¿no?